Hola, amores. Bienvenidas a nuestro rinconcito. ¿Quién está lista para otra historia que nos hará identificarnos, suspirar y, quién sabe, incluso repensar algunas cosas? Estoy aquí, con el corazón abierto, para compartir algo que lo cambió todo para mí en un solo día. ¿Y tú? ¿Desde dónde me escuchas ahora? Cuéntame, ¿qué hora es donde estás mientras oyes esta locura mía? Antes de sumergirnos a fondo, si aún no formas parte de nuestra comunidad, por favor, suscríbete. Tenemos una meta de 1000 suscriptoras y cada una de ustedes marca la diferencia. Deja tu like si esta historia te toca y cuéntame en los comentarios qué sentiste. Tu opinión es súper importante para que sigamos trayendo más y más relatos reales, como el mío. Ay, mis queridas, ¿cuánto tiempo sin escribir por aquí? Hoy necesito desahogarme, contarles algo que me ha removido el alma entera y que todavía me cuesta creer que me esté pasando a mí, a esta vieja de 73 años que creyó haberlo visto todo en la vida. Siempre he leído sus historias con el corazón en un puño, sintiendo cada traición, cada lágrima, cada momento de rabia o desesperación. Y ahora, soy yo la que necesita poner mis palabras en este rincón virtual, buscando un poco de consuelo y quizás, quién sabe, alguna luz en este túnel oscuro en el que me encuentro. La verdad es que nunca fui de compartir mucho mis asuntos personales. Siempre fui más de escuchar, de ser el hombro para los demás. Pero esto es algo que me quema por dentro. Y necesito sacarlo. Necesito que alguien más allá de mi fiel Cecilia sepa lo que viví. No quiero cargar con este peso sola por más tiempo. La carga de un secreto tan doloroso se vuelve insoportable con el tiempo. Nunca pensé que mi propia sangre, la niña de mis ojos, la que crié con tanto amor y sacrificio, sería capaz de algo así. Elena, mi hija. Su nombre se me atora en la garganta como una espina. Durante años, mi vida giró en torno a ella y a mi querido esposo, que ya no está conmigo. Guardaba cada recuerdo como un tesoro. Cada fotografía adornaba las paredes de esta casa que construimos con tanto esfuerzo, con cada centavo ahorrado con sudor y privaciones. Era un hogar lleno de silencios ahora, sí, pero también repleto de memorias que me mantenían viva, conectada a un pasado que, hasta hace poco, me parecía seguro y reconfortante. Un pasado lleno de dignidad, de trabajo honesto, de una vida sencilla pero feliz, forjada con mis propias manos y la fuerza de mi espíritu. Todo empezó con esas llamadas telefónicas con Elena. Hablábamos casi a diario, contándonos nuestras cosas, como siempre lo habíamos hecho. Últimamente, notaba su voz un poco extraña, distante quizás, con un tono que a veces me sonaba forzado, casi como si estuviera actuando un papel, un guión preestablecido. Atribuía esa rareza a mi propia vejez, a mi imaginación, a que quizás yo me estaba volviendo un poco más sensible con los años, con la soledad que a veces me invadía. Nunca imaginé la verdad que se escondía detrás de ese tono, de esas conversaciones aparentemente inocentes que en realidad eran parte de una farsa cruel. Y luego, aquel día, aquel fatídico día en que mi mundo se desmoronó como un castillo de arena, llevándose consigo todas mis certezas. Fue una llamada como cualquier otra. Terminamos de conversar y yo simplemente dejé el teléfono sobre la mesa, distraída con alguna tarea, quizás pelando papas para la cena, o doblando la ropa recién lavada, con la mente en 1000 cosas menos, en la maldad que se cernía sobre mí. Pero Elena no colgó. No sé si fue un descuido o si creyó que yo ya me había alejado del teléfono, que mi oído ya no era tan agudo como antes. Escuché su voz, amortiguada al principio, y luego más clara, demasiado clara para mi tranquilidad. Estaba hablando con Marcos, su marido, mi yerno, un hombre al que siempre recibí con cariño en mi casa, al que le preparaba sus platillos favoritos, al que consideré parte de mi familia, un hijo más, alguien en quien confiar ciegamente. Y lo que oí, ay, Dios mío, todavía se me eriza la piel al recordarlo. La voz de Marcos con esa frialdad en cada palabra, en cada sílaba, como si estuviera hablando de un objeto,
y no de una persona. Sus palabras resonaron en el silencio de mi hogar como un trueno en medio de la noche, un trueno que anunciaba la tormenta más devastadora de mi vida. Estaban hablando de mí, de su suegra, de la mujer que los había acogido en su vida con los brazos abiertos. Marcos le decía a Elena, con una frialdad que me heló la sangre, que las vitaminas estaban haciendo efecto. «Vitaminas», dijo. «¿Qué vitaminas?» Yo no estaba tomando ninguna vitamina nueva, solo las que el médico me había recetado para mi presión. Desde hacía un tiempo, me sentía más torpe, más olvidadiza. Me costaba concentrarme en mis lecturas o en la televisión. Me confundía con las fechas, pero lo atribuía a la edad, a los achaques propios de los años, a la vida que se me escurría entre los dedos. Nunca pude imaginar la maldad que se tramaba a mis espaldas, urdida por las dos personas que más amaba en este mundo, las que debían protegerme. Era como vivir en una película de terror, pero siendo yo la protagonista sin saberlo, una pesadilla de la que no podía despertar. Continué escuchando, paralizada por el horror de la revelación. Mi corazón latía desbocado, un tambor en mis oídos que casi me impedía oír el resto de la conversación. Marcos explicaba con detalle cómo esas supuestas vitaminas estaban simulando un deterioro mental, haciéndome parecer senil, confundida, con principio de demencia, incapaz de tomar mis propias decisiones. Su plan era, ni más ni menos, convencerme y convencer a los demás, a mis conocidos, a la familia lejana, a los vecinos, de que padecía una enfermedad incurable, una demencia avanzada. ¿La razón? Robarme todos mis ahorros, el fruto de décadas de trabajo duro, de sacrificios incontables, de noches sin dormir, de manos agrietadas por la lejía y la tierra. Dinero que gané limpiando casas ajenas, vendiendo comida en la calle, cuidando niños ajenos como si fueran míos, privándome de tantas cosas para tener un colchón para mi vejez, una seguridad para no ser una carga para nadie. En ese instante, la niebla que parecía envolver mi mente se disipó por completo. Fue como si un velo cayera de mis ojos, revelando la cruda y dolorosa verdad. Todas las piezas encajaron de repente, como un rompecabezas macabro que finalmente se completaba. Los olvidos, la confusión, esa sensación extraña que tenía a veces de estar en una nube, de no ser yo misma. No era vejez, no era demencia, era veneno. Me estaban envenenando lentamente, día tras día, con la complicidad de mi propia hija. El dolor que sentí fue tan intenso que me dejó sin aliento, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas, dejando un vacío helado donde antes solo había amor y confianza. Un vacío que parecía crecer a cada segundo. Pero en medio de ese abismo de dolor y traición, una chispa de rebeldía se encendió en mi interior, una llama que se negaba a extinguirse. Yo, Esmeralda, una mujer que había sobrevivido a la pobreza extrema, a la pérdida de mi amado esposo, a tantas dificultades que la vida me había puesto en el camino. No iba a permitir que mi propia hija y su marido me arrebataran lo que tanto me había costado conseguir. No iba a ser una víctima fácil, no después de todo lo que había superado, de distintos, cada batalla que había librado y ganado. Mi sangre hervía de indignación, pero mi mente se mantuvo fría, calculadora, planeando cada movimiento con una lucidez que ellos nunca sospecharían. Decidí usar su propia maldad en su contra. Si ellos creían que estaba mentalmente incapacitada, les daría una actuación digna de una gran actriz, un Oscar a la mejor interpretación de mi vida. Dejé de tomar esas malditas píldoras, las escondí cuidadosamente en un rincón secreto, en un viejo joyero que mi madre me había dejado, fingiendo seguir confundida, despistada, incluso más de lo normal para que no sospecharan. Pero por dentro, mi mente estaba más lúcida que nunca, cada neurona funcionando a 1000 por hora, planeando mi siguiente movimiento, mi venganza silenciosa. Empecé a observar cada uno de sus movimientos, a registrar cada conversación, cada mirada,
cada intento de manipulación. Me convertí en una espectadora silenciosa de mi propia tragedia, anotando mentalmente cada detalle, cada frase, clave, cada gesto que delatara su plan, como si fuera una investigadora encubierta. Afortunadamente, no estaba sola. Tenía a Cecilia, mi vecina de toda la vida, mi confidente, mi paño de lágrimas en tantos momentos difíciles, la única persona en la que podía confiar plenamente. Cuando le conté lo que había descubierto, con la voz temblorosa y las lágrimas corriéndome por las mejillas, Cecilia no dudó ni un segundo en creerme y ofrecerme su ayuda incondicional. Su indignación fue tan grande como mi dolor. Su rostro se contrajo en una mueca de asombro y furia al escuchar la crueldad de Elena y Marcos, y juntas empezamos a tramar un plan. Un plan arriesgado, sí, pero necesario para protegerme y para hacer justicia, para que el peso de la ley cayera sobre quienes intentaron destruirme. Cecilia me presentó a su sobrino, Armando, un hombre serio y de confianza, con una mirada amable pero decidida, un aura de profesionalismo que me inspiró seguridad. Era gerente de cuentas privadas en un 1900 banco de prestigio, alguien que sabía moverse en el mundo de las finanzas. Desde el primer momento, Armando se mostró comprensivo y dispuesto a ayudarme. Escuchó mi historia con atención, sin juzgarme, con una paciencia que me conmovió, y me ofreció su experiencia y sus conocimientos para encontrar una solución a esta pesadilla. En él vi una esperanza, una luz al final del túnel que se había abierto ante mí. Su profesionalismo me dio la calma que tanto necesitaba en esos momentos de incertidumbre y desesperación. Juntos, Cecilia, Armando y yo empezamos a trabajar en secreto, bajo la más estricta confidencialidad. Nos reuníamos en mi casa, siempre con las ventanas cerradas y la televisión encendida para disimular nuestras voces. Mi prioridad era proteger mis ahorros, ese dinero que tanto sudor y lágrimas me había costado ganar, cada moneda guardada con la esperanza de una vejez digna y sin preocupaciones. Armando me explicó las opciones que tenía y me ayudó a entender los trámites bancarios, con una claridad que yo nunca habría podido comprender sola. Decidimos vaciar mis cuentas originales y transferir los fondos a nuevas cuentas, utilizando una variación legal de mi nombre, una estrategia que los dejaría sin nada que robar, con las manos vacías. De esta manera, el dinero estaría seguro, y Elena y Marcos no podrían acceder a él fácilmente. Caerían en su propia trampa, una trampa que ellos mismos habían cavado. Fue un proceso lento y delicado, lleno de tensión y miedo a ser descubierta en cualquier momento. Cada vez que salía de casa para ir al banco con Armando, sentía que un par de ojos me seguían, que un soplo helado me recordaba el peligro inminente, la amenaza constante. Pero la determinación de protegerme y de no dejarme arruinar por mi propia hija me dio la fuerza necesaria para seguir adelante, para enfrentar cada paso con coraje y decisión. Cada vez que veía a Elena y a Marcos actuar con tanta falsedad, con esa máscara de preocupación y cariño, mientras planeaban mi ruina, mi rabia crecía, pero también mi resolución inquebrantable de desenmascararlos y hacerlos pagar. Mientras tanto, yo seguía actuando mi papel de anciana confundida, olvidando cosas, preguntando lo mismo varias veces, mostrándome desorientada y a veces un poco torpe en mis movimientos, como si mi memoria y mi cuerpo me estuvieran fallando irremediablemente. Elena y Marcos parecían creerse su propia mentira, cada vez más confiados en que su plan iba viento en popa, que yo era solo una anciana indefensa a la que podían manipular a su antojo, una marioneta en sus manos. Esa falsa seguridad fue mi mejor aliada. Su arrogancia fue su perdición, porque les impidió ver la trampa que les estaba tendiendo, la red que tejía a su alrededor con cada gesto de supuesta debilidad. Sabía que el momento crucial se acercaba, que la confrontación era inevitable, que el día de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Elena y Marcos habían empezado a hablar con más frecuencia de la posibilidad de que necesitara cuidados especiales, insinuando la idea de internarme en una residencia de ancianos lejana,
en algún lugar donde no pudiera interferir en sus planes. Ese era su objetivo final: deshacerse de mí, aislarme por completo y tener el control total de mis bienes restantes, de mi casa, de todo lo que había construido a lo largo de mi vida, hasta el último recuerdo, hasta la última fotografía de mi esposo. Escucharlos planear eso, pensar que querían meterme en un lugar donde no tendría control sobre mi propia vida, me daba una rabia contenida que me quemaba el estómago, una rabia que alimentaba mi determinación. Pero yo estaba un paso adelante, mucho más adelante de lo que ellos podían imaginar. Había estado recolectando pruebas meticulosamente, como una hormiga trabajadora que acumula provisiones para el invierno. Tenía todas las grabaciones de sus conversaciones, los extractos bancarios de las nuevas cuentas, incluso las píldoras que Marcos me había estado dando y que había guardado como un tesoro, como la evidencia más contundente de su maldad. Cecilia había estado grabando discretamente algunos de sus encuentros en mi casa con su teléfono, sin que ellos sospecharan, como una detective sigilosa que captura cada palabra, cada gesto. Y Armando se encargó de conseguir un informe médico independiente que validara mi lucidez mental, un documento que invalidaría cualquier intento de declararme incapaz, de despojarme de mi razón. Estaba preparada. Con la ayuda inestimable de Cecilia, quien era mi sombra y mi fuerza en esos momentos, y la representación legal de Armando, me enfrentaría a Elena y a Marcos. No iba a permitir que se salieran con la suya, no después de todo lo que me habían hecho pasar, del miedo y la angustia que sembraron en mi corazón, de la traición más profunda que una madre puede sufrir. Iba a luchar por mi dignidad, por mi dinero, por mi tranquilidad, por cada día de mi existencia que había vivido con honestidad y sacrificio. Iba a demostrarles que esta vieja de 73 años, a la que creían débil e indefensa, tenía más fuerza y más coraje del que jamás podrían imaginar. Sentía una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable, una calma extraña antes de la tormenta. Y ahora, mis queridas, aquí estoy, compartiendo con ustedes este pedazo de mi vida, este día que lo cambió todo. Necesitaba contarlo, sacarlo de mi pecho, liberarme de este peso que me oprimía el alma, que me quitaba el sueño. Si alguna de ustedes ha pasado por algo similar, si alguna vez se sintió traicionada por quienes más amaba, sabrá el dolor indescriptible que estoy sintiendo, esa punzada constante en el corazón. ¿Alguna vez se han sentido tan vulnerables, tan traicionadas, que pensaron que no podrían superarlo? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios. Saber que no estoy sola en esto, que hay otras mujeres fuertes que han enfrentado situaciones difíciles, me da un poco de aliento para seguir luchando. Y si esta historia les resonó, si les hizo sentir algo, por favor, denle un like a este video y suscríbanse al canal. Cada una de ustedes es importante para que podamos seguir compartiendo estas historias reales que nos unen. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir adelante, a no rendirme, a encontrar un propósito en medio de la adversidad. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y una determinación férrea, una cuenta regresiva para el gran enfrentamiento. Esperaba con impaciencia el momento en que Elena y Marcos vendrían con los documentos para la supuesta gestión de mis finanzas, con la intención de firmar mi sentencia de muerte financiera, de despojarme de todo. Sabía que esa sería su primera jugada, el primer paso para intentar arrebatarme todo lo que poseía, cada recuerdo material que me quedaba. Y yo estaba lista, con el plan ensayado una y otra vez en mi mente, con cada detalle calculado para que no hubiera margen de error, para que su caída fuera inevitable. Cecilia se quedó conmigo, nerviosa pero firme. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Su mano en mi hombro me daba la fuerza que necesitaba. Ella me recordaba constantemente el porqué de mi lucha. Me daba fuerza cuando las dudas me asaltaban, cuando el miedo intentaba paralizarme. Armando también estuvo en contacto constante, preparándome para lo que podría pasar, dándome consejos legales y tranquilizándome con su voz calmada y su conocimiento. Me explicó mis derechos. Me
Tranquilizó y me aseguró que no estaba sola en esta batalla legal que se avecinaba, que él estaría a mi lado hasta el final, sin importar lo que pasara. Su apoyo fue fundamental para mantener la calma en esos momentos de tanta tensión. Sentía que no estaba sola en esta lucha desigual contra la maldad. Finalmente, el día llegó. El sol brillaba con una ironía cruel, como si el mundo no entendiera la oscuridad que se cernía sobre mi hogar. El timbre de la puerta sonó, un sonido que me pareció resonar en todo el vecindario, anunciando la llegada de Elena y Marcos, los verdugos de mi paz. Sentí un vuelco en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza al ver sus caras. Esas mismas caras que durante años me habían sonreído con aparente sinceridad, con una falsedad que ahora me resultaba repulsiva. Entraron con una sonrisa fingida, con esa actitud condescendiente que tanto me irritaba, como si yo fuera una niña pequeña que no entendía nada del mundo, una pobre anciana que necesitaba ser cuidada y protegida de sí misma. Empezaron a hablarme en un tono suave y meloso, lleno de falsas promesas y preocupación fingida, intentando convencerme de que firmara unos papeles que, según ellos, eran necesarios para ayudarme con mis cosas, para facilitar mi vida y mi bienestar. Marcos fue el encargado de explicarme los documentos, señalando cláusulas que, a simple vista, parecían inofensivas, pero que, en realidad, me despojaban de todo poder sobre mis finanzas, sobre mi casa, sobre mi propia existencia, dejándome a su merced. Hablaba de inversiones, de gestiones, de mi bienestar, pero sus ojos no engañaban, brillaban con la codicia, con el ansia de poseer lo que no les pertenecía. Yo los escuchaba en silencio, fingiendo confusión, preguntando cosas sin sentido, repitiendo preguntas, tal como lo había estado haciendo durante las últimas semanas, perfeccionando mi actuación para que no sospecharan nada. Elena me miraba con una mezcla de impaciencia y condescendencia, como si estuviera tratando con una niña caprichosa, una carga inevitable en su vida. Marcos, por su parte, se mostraba más persuasivo, intentando ganarse mi confianza con palabras amables pero huecas, vacías de cualquier sentimiento genuino, un lobo disfrazado de cordero. Su falsedad me revolvía el estómago, pero me mantuve firme, paciente, esperando el momento justo para actuar. En un momento dado, Marcos intentó tomar mi mano para guiarla hacia la firma del documento. Su toque me produjo un escalofrío que recorrió mi espalda. Fue en ese instante cuando decidí que era suficiente, que no podía seguir con la farsa ni un segundo más, que el tiempo de la verdad había llegado. Levanté la mano, apartándola bruscamente de la suya, como si su piel me quemara, y lo miré fijamente a los ojos. Por primera vez en semanas, mi mirada era clara, firme, acusadora, sin rastro de la confusión que había fingido. Una mirada que los atravesó hasta el alma. No voy a firmar nada, dije con una voz sorprendentemente fuerte y segura, una voz que no reconocía como mía, cargada de toda la indignación y el dolor acumulados, de la rabia contenida durante semanas. Mi voz resonó en la habitación, rompiendo el silencio tenso que se había instalado. Elena y Marcos se quedaron paralizados, con la sorpresa dibujada en sus rostros. Sus sonrisas se desdibujaron, sus ojos se abrieron desmesuradamente. No esperaban esa reacción, no esperaban que la anciana supuestamente senil de repente mostrara una lucidez y una determinación tan contundentes. Pensaban que yo era una anciana indefensa y manipulable, pero se equivocaban, y su error les saldría muy caro, más caro de lo que jamás imaginaron. El shock fue evidente en sus expresiones, sus bocas ligeramente entreabiertas, sus cuerpos rígidos por la incredulidad. A partir de ese momento, todo cambió. Dejé de fingir. Me quité la máscara de la anciana confundida, revelando la verdadera Esmeralda. Les dije, con una voz ahora más tranquila pero cargada de una fría determinación, que sabía toda la verdad, que había escuchado su conversación telefónica, que sabía lo de las vitaminas y su plan para robarme mis ahorros, para dejarme en la calle,
desamparada. Sus caras se transformaron por completo, pasando de la sorpresa al miedo, luego a la rabia y finalmente a la desesperación, al ver que su plan se había ido al traste, que todo su engaño se había desvelado. Intentaron negarlo todo, por supuesto, con una desesperación evidente en sus palabras, con excusas, balbuceantes y mentiras descaradas. Mintieron descaradamente, tratando de hacerme creer que todo era fruto de mi imaginación, de mi supuesta demencia, que yo estaba confundiendo las cosas y que ellos solo querían mi bien. Pero yo estaba preparada, tenía las pruebas y no iba a dejar que me engañaran ni un segundo más. Les di la oportunidad de ver la realidad, la dura verdad que les esperaba, la cruda realidad de sus acciones. Saqué las grabaciones de sus conversaciones. El sonido de sus propias voces planeando mi ruina llenó la habitación. Luego, los extractos de las nuevas cuentas bancarias que ya no contenían mi dinero, dejando las originales prácticamente vacías. Una sorpresa amarga para ellos. Incluso las píldoras que Marcos me había estado dando y que había guardado como un tesoro, como la evidencia más contundente de su maldad, las puse sobre la mesa. Se las mostré, una por una, mientras les explicaba cómo había descubierto su engaño, cada detalle de mi investigación secreta, cada paso que había dado para desenmascararlos. Cada pieza de evidencia era un golpe directo a su plan, una estocada a su fachada de inocencia, un clavo más en el ataúd de su conspiración. El silencio en la habitación era denso, casi palpable, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Elena y Marcos, y el eco de sus propias voces en las grabaciones. Elena empezó a llorar, intentando conmoverme con lágrimas falsas, pidiéndome perdón con una voz que sonaba hueca y sin remordimiento real, solo miedo a las consecuencias. Marcos se puso agresivo, intentando intimidarme con palabras y gestos amenazantes, con una mirada de furia contenida, pero su furia ya no me asustaba, solo me reafirmaba en mi decisión de hacer justicia, de no ceder ni un milímetro. Mi resolución era más fuerte que su desesperación. Fue entonces cuando Cecilia intervino. Su figura pequeña pero firme, su voz tranquila pero llena de autoridad, grabando toda la escena con su teléfono móvil, sin que ellos se dieran cuenta de que cada palabra, cada reacción, estaba siendo registrada. Les dijo, con voz clara y concisa, que todo estaba documentado, que teníamos pruebas suficientes para denunciarlos a la policía, para que pagaran por sus crímenes, por cada día de sufrimiento que me habían causado. La presencia de Cecilia y su firmeza les hicieron entender que su juego había terminado, que ya no podían salirse con la suya, que estaban atrapados. Sus rostros se descompusieron. La realidad los golpeó con fuerza. El pánico se apoderó de ellos. Armando llegó poco después, en el momento preciso, como un ángel de la justicia, con los documentos legales y el informe médico que confirmaba mi plena capacidad mental. Un informe firmado por un médico independiente y de renombre. Les explicó las consecuencias legales de sus actos, la gravedad de intentar envenenar y robar a una persona mayor, los años de cárcel que les esperaban, las multas, la vergüenza pública. Habló con una autoridad que no dejaba lugar a dudas, con una voz que no admitía réplicas, sellando su destino. Elena y Marcos se quedaron sin palabras, acorralados por las pruebas irrefutables y la presencia imponente de Armando, el hombre de la ley que representaba mi voz. Su plan se había desmoronado por completo. Su castillo de naipes se había derrumbado estrepitosamente, dejando al descubierto su maldad. La confianza que tenían en mi supuesta demencia se había convertido en su peor pesadilla. La trampa que me habían tendido se había cerrado sobre ellos mismos, atrapándolos sin escape. En ese momento, mis queridas, sentí una mezcla de alivio y una profunda tristeza, una sensación agridulce que me invadió. Alivio por haber descubierto la verdad a tiempo y por haber podido protegerme. Tristeza por la traición de mi propia hija, por darme cuenta de hasta dónde puede llegar la ambición y la falta de escrúpulos. ¿Alguna vez se sintieron así, con el corazón dividido entre el alivio y la decepción?
Compartan sus reflexiones en los comentarios. Y recuerden que si estas historias les ayudan a sentirse menos solas, a encontrar fuerzas en momentos difíciles, su suscripción al canal es un gran apoyo para que podamos seguir adelante. Su apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo, para que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé, para que mi experiencia sirva de advertencia. El proceso legal fue largo y doloroso. Cada audiencia, cada declaración, era como revivir la pesadilla una y otra vez, abriendo viejas heridas. Tuve que revivir cada detalle de la traición, cada momento de miedo y angustia. Pero al final, la justicia prevaleció, lenta pero segura. Las pruebas que presentamos fueron irrefutables, contundentes, y Elena y Marcos tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos, la dura realidad de sus crímenes, la condena de la sociedad y de la ley. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó después, porque todavía es algo muy reciente y me duele revivirlo. Es una herida que aún no cierra del todo, una cicatriz que llevaré conmigo. Pero lo importante es que estoy a salvo. Mis ahorros están protegidos, mi patrimonio está intacto, y he podido recuperar un poco de la paz que me habían arrebatado con tanta crueldad. Esta casa, que durante un tiempo se había convertido en un escenario de engaño y manipulación, vuelve a ser mi hogar, mi refugio, un lugar donde puedo sentirme segura y tranquila, sin sombras ni secretos, sin la amenaza constante de la traición. Es mi santuario, mi espacio de paz. Sé que la herida de la traición tardará mucho tiempo en sanar, quizás nunca lo haga del todo, y que siempre habrá un recuerdo amargo. Perder la confianza en mi propia hija es algo que me marcará para siempre. Una cicatriz profunda en mi alma, un dolor que me acompañará. Pero también sé que no puedo dejar que el rencor y la amargura consuman mi vida, que no puedo vivir atrapada en el pasado, en el resentimiento. Tengo que seguir adelante, reconstruir mi presente y buscar un futuro en el que pueda volver a sentirme segura y tranquila, rodeada de amor genuino y de personas que realmente me valoren. En este proceso de sanación, el apoyo incondicional de Cecilia y Armando ha sido fundamental. Han sido mi pilar, mi roca en medio de la tempestad. Se han convertido en mi familia, en los ángeles que me rescataron de la oscuridad, en la luz que me guió en los momentos más sombríos, cuando sentía que no había salida. Su cariño, su lealtad y su generosidad me han demostrado que, a pesar de todo el dolor y la decepción, todavía hay personas buenas en el mundo dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio, sin interés alguno, solo por el bien de los demás. También quiero agradecerles a ustedes, mis queridas, por escuchar mi historia con tanta atención y empatía. Compartir mi experiencia en este espacio virtual me ha ayudado a sentirme menos sola, a saber que hay otras mujeres que me entienden y que me brindan su apoyo desde la distancia. Sus comentarios, sus mensajes de ánimo, todo eso ha sido un bálsamo para mi corazón herido, una medicina para el alma que me ha dado fuerzas para seguir adelante, para no rendirme. Esta experiencia me ha enseñado muchas cosas. Me ha demostrado la fragilidad de los lazos familiares cuando el dinero y la ambición se interponen, cómo la codicia puede destruir lo más sagrado y convertir a las personas en monstruos. Me ha recordado la importancia de estar alerta, de confiar en nuestros instintos y de no dar por sentado el cariño de quienes nos rodean, de valorar a quienes nos aman de verdad y nos demuestran su lealtad en los momentos difíciles. Pero sobre todo, me ha enseñado la fuerza que podemos encontrar en nuestro interior cuando nos enfrentamos a la adversidad, una fuerza que no sabía que poseía, una resiliencia que me sorprendió a mí misma. A pesar de mi edad, a pesar del dolor y el miedo que sentí, encontré la valentía para luchar por mis derechos y por mi dignidad, para no dejarme pisotear. Y eso es algo de lo que me siento profundamente orgullosa. Es mi mayor victoria, mi legado. Ahora, mi objetivo es reconstruir mi vida, llenarla de nuevas experiencias, rodearme de personas que me quieren de verdad y disfrutar de los años que me queden por vivir con paz y serenidad.
Quiero llenar mi hogar de nuevas memorias felices, olvidar poco a poco esta pesadilla y volver a encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida, en un atardecer, en una buena conversación, en la risa de un niño, en la belleza de la naturaleza. Quiero volver a ser yo misma, sin miedos ni sombras. Sé que el camino no será fácil, que habrá días en los que la tristeza volverá a visitarme, en los que la herida me dolerá nuevamente y las lágrimas volverán a mis ojos, pero también sé que no estoy sola y que tengo la fuerza para superar cualquier obstáculo que se presente, porque he demostrado ser más fuerte de lo que creía, una verdadera guerrera. Gracias, de corazón, por haberme escuchado. Suscribirse a este canal y compartir sus propias historias nos ayuda a crear una comunidad fuerte y solidaria, donde todas podamos sentirnos comprendidas y apoyadas. Si mi relato les ha dejado alguna reflexión, si les ha dado fuerzas para enfrentar sus propios problemas, mi misión está cumplida. Recuerden que no están solas, que siempre hay esperanza y que, juntas, podemos superar cualquier adversidad. Les envío un abrazo enorme y les deseo todo lo mejor. Hasta la próxima, mis queridas.